No sé si tuvieron la oportunidad de ver el PDF que les envié, que decía pruebas estandarizadas física. Ahí viene como un temario resumido de lo que entraría en esta área de las ciencias. El bloque uno básicamente se refiere a lo que son vectores y escalares. El bloque 2 a lo que sería toda la parte de movimiento, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento acelerado. El bloque 3 leyes de Newton, todo lo referente a fuerza. Gravitación universal, que se refiere a una fórmula en específico. Trabajo y energía, hidrostática y electrostática. Entonces, vamos a segmentar un poco como el trabajo. Hoy voy a tratar de abarcar hasta gravitación universal con los ejercicios de repaso que vamos a hacer, si nos da tiempo, ¿verdad? Voy a tratar de también no hacer muy exhaustiva la reunión para no sobrecargarles tampoco de información. El jueves la idea es volvernos a ver para continuar con los temas pendientes y dependiendo de cómo quedemos, entonces nos veríamos también el próximo martes. Pero bueno, arranquemos entonces. En este folleto ustedes van a encontrar que vienen unos ejercicios eh, que son una práctica corta y después de estos ejercicios vienen las respuestas. De repente me ha pasado con las de biología que hay algunas respuestas que no calzan. Entonces, nada, si ustedes al estudiar encuentran que algunas de las respuestas marcadas por mí no son las que corresponden al folleto, entonces me lo indican también después ahí. Yo igual voy a ir subrayándolo y después reviso. Pero sí he encontrado que hay algunas respuestas de las que vienen aquí en el folleto que están erróneas, entonces para que también tengamos ese cuidado. La idea es que podamos resolver todo el folleto de física para que vayan bien preparados al menos en esta área. Ok, entonces, para entrar en materia, recordemos que en física trabajamos con dos tipos de cantidades, los vectores y los escalares, que tienen una diferencia básica. Eh, los vectores, los vectores se caracterizan porque tienen magnitud y dirección, ¿verdad? Esta dirección puede darse ya sea con los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, o puede también expresarse como un ángulo en grados, o puede también expresarse por medio de puntos cardinales, o un sentido arriba, abajo, derecha, izquierda. El escalar, los escalares solo tienen magnitud, nada más que es la magnitud, el valor, el número, básicamente, ¿verdad? Entonces, vamos a diferenciar de esta forma los vectores y los escalares, los vectores porque tienen dirección y los vectores porque tienen dirección y los escalares porque no la tienen. Entonces, siempre mi recomendación al hacer un ejercicio es que lean primero la pregunta que les hacen y después se van al texto para leer el texto ya pues entendiendo lo que me están preguntando. Entonces, en el caso de la primera pregunta, dice ¿cuál opción comprende una magnitud escalar y una magnitud vectorial? En ese orden, un escalar y un vector. De hecho, lo podríamos sacar casi que de las respuestas. Un escalar, vean la opción A. Primero aparece 88 kilómetros por hora hacia el este. En este caso, esa cantidad tiene una dirección y no sería un escalar, sería un vector. Y vean que la pregunta viene primero el escalar y de segundo el vector. Entonces, en ese mismo orden vamos a buscar la respuesta. Como en la opción A aparece primero el vector, pues la opción A no sería la correcta. Veamos la B. 14 kilogramos. Kilogramos es un escalar, efectivamente, no tiene dirección, es solo la magnitud con las unidades. Y en segunda posición aparece 28 metros hacia el sur. Tenemos la magnitud y tenemos una dirección que es hacia el sur. Entonces sería la opción B, básicamente. Si vemos la opción C para analizarla también, nos dan 11.000 kilogramos, no tiene dirección, es un escalar efectivamente, entonces bien. Pero la siguiente cantidad es 60.565 metros, no tiene dirección,
y nos están preguntando también por un vector. Por eso sería entonces la opción B. Recuerden, vector tiene dirección, escalar no tiene dirección. Vean la opción 2. Dice, considera las siguientes afirmaciones sobre la temperatura. Aquí vamos a hacer, a clasificar o a reconocer algunos vectores. Siempre los que de fijo van a ser vectores son la velocidad siempre que vean la palabra velocidad va a ser un vector. El peso, la fuerza, el desplazamiento, ellos son vectores, todos tienen dirección. Velocidad, peso, fuerza, desplazamiento. Ok, estos son como los que me acuerdo ahorita, de los que usualmente vemos. Y en escalares, aquí hay un montón. Tenemos rapidez, tenemos distancia, masa, temperatura, longitud, que podríamos decir que también se relaciona directamente con distancia. Bueno, básicamente esos son como los más frecuentes, ¿ok? Entonces, vean que en esta pregunta número 2 nos están hablando sobre temperatura. Si usted no sabe si es un vector o un escalar, pregúntese, ¿tiene dirección? ¿La temperatura tiene dirección? O sea, cuando hablamos de temperatura, por ejemplo, no sé, del clima, la temperatura está a 22 grados centígrados. No tiene dirección, ¿verdad? No dice, está a 25 grados centígrados hacia el norte. Entonces, la temperatura es un escalar. A la luz de esto, de que es un escalar, sabemos que no tiene dirección. ¿Ok? No tiene dirección. Entonces, la pregunta que nos hacen, que dice, de acuerdo con lo anterior, las afirmaciones correctas son, o sea, de esas tres, nos dicen cuáles son correctas. Veamos la 1, dice, si la dirección de la medición cambia, el resultado de esa cantidad física cambia de igual forma. Ok, hay que entender que la temperatura no tiene dirección. Entonces, no va a cambiar la dirección de la temperatura, porque la temperatura no tiene dirección. Entonces, la 1 es incorrecta, ¿verdad? Aquí no tiene sentido que nos hablen de dirección, porque es un escalar. La 2 dice, para expresar esta cantidad física solo se necesita la magnitud con sus unidades respectivas. Efectivamente, la temperatura, al ser un escalar, solo necesita la magnitud. Recuerden que la magnitud es el número, ¿ok? Entonces, no necesita dirección, solo magnitud y las unidades, grados centígrados, o grados Kelvin o grados Fahrenheit. La 3 dice, al realizar la medición, la dirección es innecesaria. Exactamente, no se ocupa la dirección porque es un escalar. Entonces tendríamos la opción 2 y 3, opción C, como respuesta correcta. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, pregunta o petición de oración por el momento. Para abrir el chat, porque no lo estoy como viendo. Okay. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta, cualquier cosa me lo pueden hacer ahí por el chat. Gracias. Muy bien, entonces vamos a practicar un poquito más alrededor de esto, de los vectores escalares. En la página, bueno, ven que ahí abajo vienen las respuestas correctas y viene también una explicación de cada respuesta. También para que ustedes, pues, en todo caso, cuando se sienten a hacerlo, que les recomiendo que vuelvan a practicar resolviendo esto sin mi ayuda, y pues puedan ir viendo las opciones para autoevaluarse. En la página 14,
Ajá, viene más ítems relacionados con cada uno de los temas y vienen separados, entonces me parece como bastante bueno este folletito. Vean la uno. Dice, considera las siguientes afirmaciones sobre la temperatura. Ok, esa es la que acabamos de hacer. Nos engañaron, ¿verdad? Aquí era la opción C, 2 y 3, que no ocupaba dirección. Vean la 2. Lea los siguientes enunciados. Un ciclista, bueno, le damos la pregunta, ¿cuál de los enunciados anteriores corresponde a escalar? Escalar, recuerden, no tiene dirección. Un ciclista recorre 200 kilómetros hacia el oeste. Entonces ese es un vector, la 1 no. La duración de una lección de física es de 40 minutos. 40 minutos, muy bien, no hay dirección, entonces la 2 sí. 3. El peso de una canasta de frutas es de 98 newtons hacia abajo. Ok, aquí nos están remarcando el sentido del peso. Ok, aunque solo la palabra peso ya nos hace saber que es un vector. El peso lleva implícito una dirección, el, el peso siempre tiene una dirección que es hacia abajo. ¿Ok? Ya implícita en sí misma. Entonces, en este caso, los escalares serían únicamente la 2. La 3 no, porque tiene dirección. Muy bien. Cualquier duda, pregunta, me preguntan ahí en el chat. Vamos con la 3. Ok, esta les doy un segundito para que ustedes traten de resolverla. Me pueden poner en el chat cuál opción creen ustedes que es entonces. Para no hablar solo yo. Ok, C dicen por ahí. Mm, ok, ahí, bueno, varios están diciendo que C. Ujú, bien, ok, ahí están analizando la C. Vamos a ver, muy bien. También les recuerdo que si tienen personas conocidas que van a pruebas estandarizadas, también pueden pasarle el link de esta clase, ya sea para que nos acompañen aquí en las sesiones en vivo o yo también les voy a estar pasando el link del canal de YouTube con este video para que también lo puedan compartir si lo necesitan. Muy bien, vamos a analizarlos. Aquí la pregunta era por vectores. Vectores tienen dirección, entonces vamos a buscar dirección. La masa, 4 kilogramos, nada que ver, es un escalar. Temperatura 23 grados centígrados, es un escalar. Aceleración, ok, bueno, no, esta no la apunté en la lista de vectores. La aceleración siempre es un vector también. Esa sí es un vector. Entonces, para ir tachando esta no, la 1 no, la 2 no, la 3 sí. Y la 4, la fuerza ejercida para mover un objeto. Ahí está. Ya ahí le agarramos el toque. Tienen dirección, entonces serían la 3 y la 4. Opción C. Ahí nos dicen para responder los ítems 4 y 5. Sí, yo la subo al canal de YouTube, la clase. Para responder los ítems 4 y 5, considere la siguiente información. El insecto más fuerte del mundo es el escarabajo. Bueno, le damos la pregunta. A partir de la información anterior, identifique cuál opción corresponde a una magnitud vectorial. Fácil. Longitud es un escalar. Longitud es largo de algo, digamos, 1 metro, 2 metros, 1 metro de tela, ¿verdad? No va como para ningún lado. La longitud entonces no es un vector. Peso. El peso sí es un vector. Masa, los kilogramos. Los kilogramos no tienen dirección, son un escalar. Entonces sería opción B, el peso del escarabajo.
La 5, ahí nos preguntan, eh, a partir de los datos anteriores, determine cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. La 1 dice, la aceleración con que se lanza al oponente. No tiene como sentido el texto, pero me están hablando de aceleración y sabemos que aceleración es vector. La longitud de la escalada, bueno, ya del texto, es que no leímos el texto, perdón. La aceleración es un vector. La longitud del escarabajo pelotero cornudo, la longitud es un escalar, entonces no. Bueno, perdón, es un escalar, voy a ponerle una E de escalar. Y la 3, el peso es un vector. Entonces en las opciones tendríamos 1 es un vector, sí. 2 y 3 son escalares, no. La B dice 1 y 2 son escalares, no, porque la 1 es un vector. 1 y 3 son vectores, sí. Y la 2 es cantidad escalar, sería la opción C. ¿Ven? Entonces no le tengan miedo a poner ahí a la par si es un vector o un escalar para que sea más fácil después reconocer la respuesta. Fácil, difícil, ¿cómo lo ven? Ok, aquí nos dan otra información para responder dos preguntas más, la 6 y la 7. Eso. Dice, Enrique le gusta construir y lanzar aviones de papel. Estos se desplazan del punto A al punto B. Por lo general describen trayectorias como las que se muestran en la imagen por medio de la línea punteada. Eh, un ejemplo de cantidad vectorial presente en la información anterior es... Ok. Primero que todo, rapidez. Ok, nos están preguntando por vectores, ¿verdad? Cantidad vectorial. Hay que recordar que la rapidez es... sabe que no me escribe el chunche. La rapidez es un escalar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es un escalar? Que la rapidez es metros por segundo o kilómetros por hora sin dirección. Los kilómetros por hora, los metros por segundo con dirección es velocidad. Ese es un escalar. Desplazamiento. Por definición, el desplazamiento es un vector. Entonces, tendríamos esta como respuesta de este ítem. Y la C dice el tiempo que dura el vuelo. Tiempo es un escalar. Entonces sería la opción B en este caso, porque es un vector. Aquí voy a aprovechar para que recordemos la diferencia entre distancia y desplazamiento. La línea de puntos que describe este avión, que básicamente, voy a subrayárselas aquí, esta línea de puntos, que es todo el camino que hace el avión, se conoce como distancia. Es todo el recorrido. ¿Ok? La línea recta que une el punto inicial con el punto final, esta línea recta en negrita, se conoce como desplazamiento. Desplazamiento es la línea recta que conecta el punto de inicio con el punto final de un movimiento. No sé si se acuerdan que yo una vez les había hablado de la cucaracha voladora que me cayó encima y demás, ¿verdad? Entonces que hacía como toda una trayectoria irregular y que todo eso era la distancia. Pero el desplazamiento es la línea recta que conecta un punto inicial con un punto final, básicamente. Además el desplazamiento, como ya se los dije varias veces, es un vector y la distancia es un escalar. Porque el desplazamiento siempre va a tener dirección. Ok, pregunta 7, a ver, refiriéndose al mismo avión. A partir de la información anterior se derivan los siguientes datos. Entonces también es clasificarlos como vectores o escalares. A ver quién se acuerda. El peso es un vector o un escalar. ¿Qué dicen? Cuenten, ¿qué será? El peso. Vector, excelente. Entonces, pongámosle por aquí. V de vector. Tiempo. ¿El tiempo vector o escalar? Tiempo. ¿Qué dicen? Eso, escalar, muy bien. Velocidad. Vector o escalar.
La velocidad será un vector o un escalar. Muy bien, vector. Un vector. Entonces, dice las opciones. La A, 1 es una cantidad escalar. No. La B, 1 y 3 son escalares. No. La C, 1 y 3 son vectores. Sí. Y 2 es escalar. Sí, efectivamente. Entonces sería la opción C. ¿Ok? Muy bien, vamos ahora a la parte de movimiento. Básicamente, de vectores escalares, eso es lo que hay que hacer, diferenciar entre vectores y escalares a partir de diferentes textos. ¿Ok? Esas son preguntas que sí o sí hay que pegar, ¿verdad? Ya aprendimos cómo diferenciarlas. Vamos ahora con la parte de movimiento. Este, este tema suele ser grande, vamos a ir viendo cómo lo preguntan acá y en el calor de las preguntas de cada ítem vamos a ir repasando diferentes conceptos. Dice la pregunta 3. Un deportista entrena en una cancha que se encuentra en línea recta a 1500 metros hacia el norte de su casa. Vean que entonces me están dando eh, un desplazamiento, 1500 metros hacia el norte. Eso es desplazamiento. Si fuera solo 1500 metros, sería distancia. Cada día se traslada trotando. Lleva un control diario del tiempo que tarda en llegar a su destino. Este valor se mantiene constante en 1000 segundos. Ahí nos están hablando de tiempo. Al concluir el entrenamiento, la joven regresa a su casa trotando por la misma ruta. Las mediciones realizadas por la deportista inician al salir de su casa y concluyen al regresar a esta. O sea, desde que sale hasta que llega. Por lo tanto, este punto se denomina, okay, vamos a ver, todo el recorrido que hace, me están hablando aquí me están hablando de dos mediciones en realidad, me están hablando de desplazamiento y de tiempo, ¿verdad? No tengo tiempo entre las opciones, entonces por descarte tiene que ser el desplazamiento, ¿verdad? No hay más. La pregunta está un poquito ambigua, pero bueno, asumo que se refiere al desplazamiento, que me hace sospechar también que sí, efectivamente es el desplazamiento. Este, que empieza y termina en el mismo punto. Sale de la casa, ¿verdad? Recorre los 1500 metros hacia el norte y regresa a la casa. O sea, todo ese recorrido hace 1500 metros de ida, 1500 metros de venida. Entonces, empieza y termina en el mismo lugar. Eh, Eso me hace sospechar que es el desplazamiento. ¿Verdad? No me está dando la medida de toda la trayectoria. La medida de toda la trayectoria se llama distancia. ¿Ok? Distancia es la medida de toda la trayectoria. Trayectoria es el tipo de recorrido que haces. Es un recorrido. Okay, hablemos un poquito de trayectorias. Voy a ver dónde las anoto. Voy a borrar esto para recordar las trayectorias por cualquier cosa. Las trayectorias es el dibujo del camino seguido por un objeto en su movimiento. Tenemos trayectoria. Si va de A a B, en línea recta se llama rectilínea. Si tiene un movimiento de subida y bajada, como lanzar una bola, se llama parabólica. Si es como un carro en una rotonda, por ejemplo, circular. Si es como el movimiento de los planetas alrededor del Sol, ahí me quedó horrible. Digamos que aquí está la Tierra y aquí está el Sol. Ese sería elíptica. Y una cucaracha volando sería irregular. Esas son las trayectorias, ¿verdad? La medida de la trayectoria se llama distancia
Y aquí la trayectoria en sí no es una medida, la medida sería la distancia. Por eso entonces marco desplazamiento. La 4. Vamos a ver con qué nos sale la 4. Dice, si el ejercicio se realiza asumiendo la ausencia de fricción por efecto del aire, entonces es cierto que la pelota... Ok, dos compañeros de clase desean averiguar lo que sucede si ambos dejan caer al mismo tiempo una pelota de tenis desde diferente altura. Encuentran dos edificios contiguos con altura de 8 metros y 5 metros. Adrián sube al edificio más alto y Marcela al otro. Acuerdan que, en el momento de sonar un silbato, ambos soltaran la pelota. Sin embargo, Adrián varía el experimento y en lugar de dejar caer la pelota, la lanza hacia abajo verticalmente. Ok, vamos a repasar también movimiento vertical. Híjole, no tengo en escribir. Vamos a abrir una pequeña nota para poder hacerlo. Ok, en movimiento vertical o caída libre. Aquí tenemos algunas características importantes. Vamos a ver. Ok, entonces, primero que todo, el movimiento vertical o de caída libre es un movimiento que se puede realizar hacia arriba o hacia abajo, o sea, puede ser de subida o de caída. Cuando algo es lanzado hacia arriba, la velocidad final, parece que mi teléfono está un poquito lento. La velocidad final en el movimiento hacia arriba siempre va a ser cero, en el punto más alto de esa subida. ¿Okay? El objeto sube, se detiene en un punto para a partir de ahí empezar a caer. Cuando algo es dejado caer, cuando se deja caer, su velocidad inicial es cero. ¿Okay? Además, esta subida y esta bajada están determinados por el efecto de la gravedad. Cuando algo es lanzado hacia arriba, se ocupa darle una velocidad inicial que tiene que ser diferente de cero. O sea, la velocidad inicial cuando algo va para arriba no puede ser cero porque si no el objeto no sube. Y conforme va subiendo, va perdiendo velocidad hasta que en el punto más alto se detiene. ¿Por qué pierde velocidad? Por culpa de la gravedad. La gravedad frena a los objetos. Por eso decimos que la gravedad hacia arriba es negativa. ¿Okay? Porque los objetos conforme van subiendo se van deteniendo. En el caso de la caída de los objetos, o sea, cuando algo va hacia abajo, conforme cae, más bien va ganando velocidad porque la gravedad lo va acelerando, le va dando más velocidad conforme cae, hasta que en el punto justo antes de tocar el suelo, la velocidad final es diferente de cero, o sea, va a ser más grande de la velocidad inicial. Va a ser más grande que la velocidad inicial, perdón. Ahora, ¿qué pasa con dos objetos, por ejemplo, que son lanzados o son dejados caer de la misma altura? Pensemos que el objeto A es un borrador de, de los que ustedes usan común y corriente. Y el objeto B es una bola de boliche, una bola de bolos. Si ambos son soltados de la misma altura y son dejados caer hacia el suelo, si son soltados de la misma altura y al mismo tiempo, los dos llegarán al mismo tiempo al suelo, porque la caída depende únicamente de la gravedad, no depende de la masa, de los kilogramos del objeto. Entonces la caída ocurre simultáneamente. Si son soltados a la misma altura y al mismo tiempo, llegan al piso al mismo tiempo. ¿Okay? Además, si yo lanzo algo desde mi mano, por ejemplo, y dura un segundo en subir, va a durar un segundo en bajar. Decimos que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, siempre y cuando sea lanzado desde un lugar y llegue a ese mismo lugar, a esa misma altura. ¿Okay?
Si la altura varía, entonces ya estos efectos no se cumplen. Si son lanzados desde alturas diferentes, si son dejados caer desde alturas diferentes, pues el que tenga menos altura igual, va a llegar de primero, ¿verdad? Porque el que tiene más altura tiene que recorrer una distancia mayor para llegar al suelo. Entonces, a la luz de esto, nos están diciendo que estos dos muchachos sueltan dos pelotas de tenis desde diferente altura. Hay uno que lo deja caer de un edificio de 8 metros y otro que lo deja caer de un edificio de 5 metros. Si son solo dejadas caer, la bola que fue lanzada desde el edificio de 5 metros va a llegar primero, porque están siendo lanzadas al mismo tiempo, pero la del 8 metros tiene que recorrer más distancia, entonces obviamente va a durar más. Pero me están diciendo que el de edificio más alto no la deja caer, sino que la hace lanzada, ¿verdad? Le aplica una velocidad inicial. En ese caso, la velocidad inicial no sería cero para el de 8 metros. Para el de 5 metros sí sería cero porque él sí la deja caer. Entonces vamos a leer las opciones, a ver qué dice. Entonces es cierto que la pelota lanzada por Adrián, espérense para ver quién es quién. Adrián es el que la lanza desde los 8 metros, ok. La bola lanzada por Adrián choca contra el piso con la misma velocidad que la bola que deja caer Marcel. Recuerden que la velocidad va aumentando conforme la bola va cayendo. A mayor altura, él va a durar más tiempo cayendo, entonces va a ganar más velocidad conforme cae. Entonces no van a llegar a la misma velocidad, porque la bola que tiene más altura, primero que todo, recorre más distancia y le da más chance de ganar más velocidad. La de 5 metros, pues va a durar menos y va a tener menos chance de ganar velocidad. Y además, Adrián la está lanzando con una velocidad inicial diferente de cero. Entonces, si la lanza, no sé, a 2 kilómetros por hora, por ejemplo, la bola va a ir ganando a partir de esos 2 kilómetros por hora, que sería la velocidad inicial, va a ir ganando más y más velocidad conforme va cayendo. Mientras que la otra bola, la de 5 metros, parte con una velocidad inicial de cero. Entonces, mientras que una empezó de 2, la otra empezó de cero. Entonces no van a llegar jamás a la misma velocidad al suelo. Entonces la 1 es falsa. La A, perdón. Dice, la pelota que deja caer Marcel choca contra el piso con menor velocidad que la lanzada por Adrián. Sí, porque Marcel la deja caer primero que todo de una altura menor y con una velocidad inicial menor, que era cero. Para mí sería la opción B. Le damos la opción C. La pelota que lanza Adrián. Ok, voy a marcar la B porque sí es la B. Vean la C, que interesante. Dice, la pelota que lanza Adrián recorre una distancia mayor, efectivamente, porque la lanzó desde 8 metros. Eso es totalmente cierto. Por lo que adquiere mayor aceleración. Ahí está la trampa. Mayor aceleración. No. Lo que adquiere es mayor velocidad. ¿Ok? No aceleración. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta salvedad? Porque en este tema de caída libre o de movimiento vertical, la aceleración es lo mismo que la gravedad. ¿Ok? La aceleración y la gravedad son lo mismo. Y la gravedad es fija, o la aceleración es fija para los objetos que caen. Siempre vale 9,8. ¿Ok? No cambia, no aumenta conforme cae. Es 9,8 siempre. Así lo asumimos. ¿Ok? Entonces, en este caso, no adquiere mayor aceleración, adquiere mayor velocidad, pero no aceleración, porque la aceleración es la gravedad y mientras esté en las inmediaciones de la superficie terrestre, siempre va a ser 9,8. 5. Dice, lea la siguiente información. Enrique está caminando por un largo pasillo en un centro comercial. Durante su caminata mantiene una velocidad constante de 1 metro sobre segundo al sur. Están hablando que es velocidad, que la velocidad es constante. ¿Qué significa velocidad constante? Que todo el recorrido lo hace siempre a la misma velocidad. O sea que la velocidad con la que inició, la velocidad inicial y la velocidad final son la misma, 1 en este caso. ¿Ok? Entonces, siempre presten mucha atención a esa frase de velocidad constante. Es una velocidad que no cambia en todo el recorrido.
Dice, según la información anterior, ¿cuál de las opciones distingue mejor las características del movimiento uniforme en esta situación? Su velocidad disminuye. No, la velocidad no disminuye, la velocidad es constante. Ni disminuye ni aumenta. ¿Ok? La distancia recorrida por cada segundo cambió a lo largo de su caminata. No, para que la distancia cambie por cada segundo tendría que ir cambiando la velocidad. ¿Qué significa 1 metro por segundo? Que cada segundo transcurrido, esta persona recorre 1 metro. Eso significa 1 metro por segundo. Cada segundo camina 1 metro. Si la velocidad es constante, cada segundo seguirá caminando 1 metro. Aquí me están diciendo en la opción B que la distancia por cada segundo cambió. ¿No? Sería como decir que cada segundo recorre 2 metros. ¿Verdad? Eso sería una velocidad, perdón, eso sería una velocidad, por ejemplo, de 2 metros por segundo. Si cada segundo que transcurre camina 2 metros. Y no, la velocidad aquí no cambia. Entonces, al no cambiar, va a recorrer la misma distancia en el mismo tiempo. O sea, cada segundo recorrerá 1 metro. La opción B tampoco. La opción C recorre la misma distancia cada segundo durante todo su recorrido en el pasillo. Efectivamente, eso es un efecto de la velocidad constante. Recorrer la misma distancia cada segundo. O cada unidad de tiempo, ¿verdad? En este caso, pues porque es metros sobre segundo. Si fuera kilómetros por hora, recorrería la misma cantidad de kilómetros cada hora. ¿Ok? Eso fue un repaso de toda la parte de movimiento. Creo que hoy no nos va a dar chance de ver leyes de Newton, pero bueno, voy a ponerle para ver qué logramos abarcar. Pero me interesa como que entiendan bien lo que les estoy explicando, como estas trampitas que van apareciendo. Vamos a hacer más ejercicios entonces del movimiento de los cuerpos. Veamos la 8. Dice, considere las siguientes afirmaciones. Un conductor en su vehículo recorre por una carretera rectilínea. De pronto observa que se acerca a un semáforo que tiene la luz en rojo, por lo que disminuye la velocidad hasta llegar a cero. O sea, la velocidad final es cero. Venía con una velocidad y llega a cero. La 2 dice, un joven se traslada en su bicicleta hacia el colegio. Se mueve de tal forma que recorre distancias iguales en un mismo intervalo de tiempo. Viaja siempre en la misma dirección. Entonces aquí nos están hablando de dos tipos de movimiento. Aquí nos están hablando, en el primero, nos están hablando de el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Donde la velocidad es variable. O sea que la velocidad inicial es diferente de la velocidad final, ya sea porque la velocidad aumenta o porque la velocidad disminuye. La velocidad varía y esa variación se llama aceleración y eso es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En la 2 nos están dando una frase clave, ¿verdad? Que recorre distancias iguales en un mismo intervalo de tiempo. O sea que la velocidad es la misma. Esto es movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. No cambia. ¿Okay? Velocidad inicial es igual a velocidad final. No cambia a lo largo de todo el recorrido. Veamos las opciones. Dice la opción A. El conductor del vehículo es rectilíneo, uniforme, acelerado. Ok, aquí me imagino que se refiere al movimiento. En el 1, en el conductor del vehículo, el movimiento es rectilíneo, uniforme, acelerado. Es sí, ¿verdad? Parece MRUA. Esas opciones están como mal redactadas, pero me imagino que se refiere al movimiento del conductor del vehículo, es rectilíneo, uniformemente acelerado. Sí, ¿cómo lo sé? Porque la velocidad varió. Iba a una velocidad y frenó hasta llegar a cero. Cambió. Hay aceleración.
La B dice, el joven en bicicleta es rectilíneo acelerado. No, en la 2 es rectilíneo uniforme, porque la velocidad es constante. Cuando la velocidad es constante, esto implica que no hay aceleración. ¿Okay? Hay aceleración cuando la velocidad es variable. Aquí sí hay aceleración. Entonces, en un movimiento rectilíneo uniforme, como el segundo ejemplo que nos daban en este ejercicio, no hay aceleración, por lo tanto la B es incorrecta. La C, ambas personas son rectilíneo uniforme. No, el primero era rectilíneo acelerado. Era como diferenciar entre los dos tipos de movimiento rectilíneo. Está el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento rectilíneo uniforme. Por eso me gusta que repasemos con estos tipos de ejercicios, porque podemos ir abarcando como todos los conceptos y viendo como, también como trampitas para que nos pueden servir, o tips que nos pueden servir para reconocer las diferentes cosas. La 9 dice, considera el siguiente caso: una pelota que se encuentra sobre el césped es pateada en línea recta y cambia su velocidad hasta detenerse. Ojo ahí, cambia su velocidad hasta detenerse. El cambio de velocidad implica que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. MR1. Dice la pregunta, de acuerdo con el caso anterior, ¿la pelota presenta un movimiento rectilíneo uniforme? No, porque la velocidad cambia. Vertical, uniformemente acelerado, no, porque no está cayendo, está sobre el césped. ¿Ok? Vertical significa caída libre. C, rectilíneo uniformemente acelerado, efectivamente sería la C. Chicos, chicas, si tienen dudas de lo que yo voy hablando, me preguntan por el chat, por favor. Ahí me aparecen como los mensajitos, yo trataré de ir respondiendo. Entonces, con confianza me pueden preguntar. Si les da vergüenza abrir el micrófono, si no, todo bien. Pura vida. Dice la 10. Considera el siguiente ejemplo. Andrea viaja en su automóvil por un tramo recto de una carretera rural y observa que las cercas colocadas a la orilla del camino, a distancias iguales entre sí, pasan a su lado en intervalos de tiempo iguales. Es decir, que está recorriendo distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿Qué tipo de movimiento están hablando? Digan ahí en el chat. Cuéntenme. Muy bien, Ale. Efectivamente, rectilíneo uniforme, porque no está cambiando la velocidad, está recorriendo la misma distancia en el mismo tiempo. 11. Ok, aquí vamos a diferenciar entre rapidez, velocidad y trayectoria. Recuerden que rapidez y velocidad son parecidos. La diferencia es que rapidez es escalar, velocidad es un vector y la trayectoria es si es elíptica, rectilínea, circular, en fin. Entonces el texto dice: en muchas playas de Costa Rica es común encontrar diversas especies de animales que llaman la atención de los turistas. Manuel Antonio es uno de los sitios donde se observan a los monos que suben por los troncos de los árboles y se desplazan hacia las ramas desde las que se cuelgan también. Se los observa recorrer por el suelo a 2,90 metros sobre segundo hacia el noreste, huyendo de los turistas. Fácil, hay dirección, es velocidad. ¿Verdad? Y metros sobre segundo es rapidez o velocidad. Y como tiene dirección, es velocidad. Si dijera solo 2,90 metros sobre segundo, sería rapidez. ¿Ok? Ahí lo que marca la diferencia es la dirección. 12. 4 metros sobre segundo. Mira, no tiene dirección. Dice, de acuerdo con el caso anterior, la magnitud física es rapidez. Para recordar, las unidades de la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok?
Las de la rapidez y la velocidad son metros sobre segundo. Y las diferenciamos porque la velocidad tiene dirección. 13. Nos preguntan cuál es correcta. Dice, considera las siguientes afirmaciones para un objeto que es lanzado hacia arriba. Repasemos hacia arriba. Recuerden, cuando algo va para arriba, gravedad negativa y velocidad final cero. Hacia arriba. Dice, alcanza su altura máxima justamente cuando su velocidad es igual a cero. Sí, porque es la velocidad de cero en la altura máxima. Esa es verdadera. Porque ya cuando la velocidad llega a cero, ya no puede subir más. Entonces se dice que esa es la altura máxima. Su velocidad es exactamente 9,8 metros sobre segundo cada segundo. Mientras sube, no, cuidado, la velocidad no es 9,8. ¿Quién es 9,8? Ahí se pegó ahí. La gravedad es la que vale 9,8. 9,8 metros por segundo. Y la gravedad o la aceleración lo que nos indica es cómo varía la velocidad cada segundo que transcurre. Eh, Esto significa que cada segundo hacia arriba la velocidad disminuye en 9,8 metros por segundo. Cada segundo que transcurre. Pero eso es el concepto de aceleración o gravedad, ¿ok? No de velocidad. Entonces su velocidad es exactamente 9,8, no, porque eso depende de la velocidad inicial con la que fue lanzada. Entonces la 2 es falsa. ¿Okay? Quien vale 9,8 es la gravedad. ¿La aceleración de la gravedad es positiva en el ascenso? No. Cuando sube, ascenso es subir, ¿verdad? En el ascenso, cuando sube, la gravedad es negativa. Voy a hacer aquí como las flechitas para que cuando les pase este PDF les quede la información. Hacia arriba, velocidad final 0. La gravedad es negativa, menos 9,8. La velocidad inicial es diferente de 0. ¿Ok? Cuando algo va para abajo, me quedó muy feo esa línea. Cuando algo va para abajo, si es dejado caer, la velocidad inicial es 0, ¿verdad? Al menos que el ejercicio me indique lo contrario, que fue lanzado con otra velocidad inicial. Pero si es dejado caer, la velocidad inicial es 0, la velocidad final va a ser diferente de 0 y la gravedad es positiva, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Okay. Ahí queda como ese resumencillo. Entonces, la afirmación correcta sería la opción A, la opción 1, que alcanza su altura máxima justamente cuando su velocidad es igual a 0. En ese momento de velocidad 0 es la altura máxima. 14. Javier necesita llegar a casa de su amigo Marco, que se ubica en línea recta a 125 metros hacia el este de su casa. Vean que me están diciendo que es línea recta y tiene dirección. O sea, eso es desplazamiento. ¿Okay? Sin embargo, el camino recto está cerrado, por lo que para llegar debe correr 450 metros. Vean que esos metros no tienen dirección. Entonces me están hablando de distancia. Y tarda 10 minutos en ir y 10 minutos en regresar. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hacerlo con pinzas, con cuidadito. A partir de la situación descrita se puede asegurar que Javier, al regresar a su casa, se ha desplazado 900 metros. No. Porque, ok, entonces hagamos como la casa de Javier. Hagamos el dibujito. Aquí está la casa de Javier y aquí está la casa de su amigo Marco. Dice que en línea recta, del punto A al punto B, hay 125 metros y eso era, dijimos, desplazamiento. ¿Ok? Solo la ida. Entonces, si va y regresa, ahí viene la trampa con el desplazamiento. De regreso, ¿cuánto se desplaza también? 125 metros. Ojo aquí. El desplazamiento total, como empezó en su casa y terminó en su casa, el desplazamiento es de 0. ¿Por qué de 0? Porque el desplazamiento al tener dirección va a sumar o a restar dependiendo de hacia dónde se mueva. ¿Ok?
vean que dice que empieza hacia el este, o sea, se desplaza hacia el este. El este es positivo, recuerden. Vamos a ver si se ve la nota, qué madre. Voy a hacer otra nota para recordar las direcciones. Recuerden que con base tal vez en el plano cartesiano, ¿verdad? Teníamos los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. El este es positivo, el oeste es negativo. El sur es negativo y el norte es positivo, ¿verdad? Entonces, lo que se dirija hacia el este en el desplazamiento va a ser, va a sumar. Lo que se dirija al oeste en el desplazamiento va a restar. Entonces, tomando en cuenta esto que les estoy diciendo, los primeros 125 metros que camina este muchacho los hace hacia el este. Por lo tanto, si yo quiero calcular el desplazamiento, los primeros 125 metros son positivos. Pero al regresar, ya no lo hace hacia el este. Cuando se devuelve para su casa, estaría caminando hacia el oeste. Y el oeste es negativo. Entonces, si yo quisiera calcular el desplazamiento de ese recorrido, me va a dar 0. 125 menos 125 es 0. Puesto de otra forma, cuando algo empieza y termina en el mismo lugar, su recorrido no se desplazó. El desplazamiento sería 0, porque está empezando y terminando en el mismo lugar. ¿Okay? No así la distancia. Si habláramos de la distancia, ¿verdad? Que dice que la distancia que recorre para ir hasta la casa del compa son 450 metros. Entonces caminó, en el caso de la distancia, caminó 450 metros de ida y 450 metros de venida. Estos son 900 metros en total. La distancia es sumar todo el recorrido que hace. ¿Ok? Mientras que el desplazamiento no, el desplazamiento suma o resta dependiendo hacia dónde se esté moviendo. Entonces, ahora sí, analicemos las respuestas. La A dice, ¿se ha desplazado 900 metros hacia el oeste? No, porque los 900 metros corresponden a la distancia. ¿Ok? Entonces la opción A es falsa. La opción B dice, recorre 900 metros. Eso sí, efectivamente, recorrió 900 metros. Recorrer se refiere a distancia. ¿Recorre 900 metros? Sí. Pero su velocidad es nula. Y aquí entonces, vean lo que son. Velocidad. Vamos a hablar de rapidez y velocidad. La rapidez, para abrir la notita esta donde estoy anotando cosas. La rapidez la vamos a representar con la letra V. Y la rapidez se obtiene de dividir la distancia entre el tiempo. ¿Ok? La velocidad también se representa con V, pero como vector. Y la velocidad se obtiene de dividir el desplazamiento sobre el tiempo. Vean el montón de cosas que hemos hablado solo de este ejercicio. Dijimos que el desplazamiento de este muchacho era 0, porque empezó en su casa y terminó en su casa. ¿Ok? Entonces el desplazamiento son 0 metros. El tiempo eran como 20 minutos en total que hacía, porque hacía que duraba 10 de ida y 10 de regreso, creo. 0 entre 20 me da 0 metros, en este caso por minuto, creo que me daban las unidades. ¿Ok? ¿Por qué me está dando 0? Porque el desplazamiento era 0. La velocidad depende del desplazamiento. Entonces, aunque sí recorrió 900 metros, que era la distancia, su velocidad es 0 porque no se desplazó, porque su desplazamiento fue de 0. Entonces, la opción B sería correcta. Recorrió 900 metros, pero su velocidad es nula porque no hubo desplazamiento, ya que empezó y terminó en el mismo lugar. ¿Ok?
¿Ok? Este ejercicio requirió mucha información, ¿verdad? Esto fue 3 semanas de clases, no, 2 semanas de clases resumidas en un solo ejercicio, ¿verdad? Tuvimos que calculamos distancia, calculamos desplazamiento, vimos cómo calcular la rapidez y vimos cómo calcular la velocidad. ¿Ok? Y vean la C, dice, igual analicémosla por cualquier cosa. ¿Se desplaza 900 metros? No, porque el desplazamiento no fue de 900, el desplazamiento fue de 0. ¿Ok? Con rapidez de 45 metros por minuto. Tampoco. La rapidez, recuerden que la rapidez es distancia entre tiempo. La distancia eran 900 metros. Ahí, si pueden. Espérense un momentito, disculpen. Disculpen. Bueno, esta puede ser la opción. Recuerden que recorrió 900 metros en un tiempo total de 20 minutos. Sí, efectivamente, da 45. Pero ¿por qué no es la opción correcta? Porque me decían que se desplazó 900 metros y el desplazamiento no es de 900, el desplazamiento es de 0. La distancia sí es de 900. Y vean que al calcular entonces la rapidez, sí obtuve que era 45 metros por minuto. Toda la distancia dividida entre todo el tiempo. ¿Ok? Eso es rapidez. Vamos a ver la 15. La 15 se refiere a movimiento vertical, caída libre. Que ya nos quedan poquitas de esta. Dice la 15, el salto vertical en los deportes de alto rendimiento es un indicador de potencia y se requiere mucha fuerza muscular para lograrlo. En el baloncesto se observa con mucha frecuencia en el registro de la NBA. En el registro de la NBA se reporta a Keon Johnson, jugador de la Universidad de Tennessee, de 19 años, con una marca de 1,22 metros, dejando atrás los 1,16 metros que marcó Kenny Gregory en 2001. Entonces ahí me están hablando de la altura que salta ese muchacho, 1,22 metros. De acuerdo con las características de este movimiento, es correcto afirmar para quien realiza el salto que tarda el mismo tiempo en llegar al punto más alto que de regreso al suelo. Recuerden que efectivamente en la caída libre, siempre y cuando salga y llegue al mismo lugar, el tiempo de subida y el tiempo de bajada son lo mismo. Entonces, en este caso, la opción A es correcta. La opción B dice, su aceleración aumenta conforme sube y disminuye al bajar. No, recuerden que en la caída libre, la aceleración es la gravedad, que es 9,8 y es la misma siempre. ¿Ok? 9,8. No aumenta ni disminuye. La C dice, alcanza la velocidad máxima cuando llega al punto más alto. No. En el punto más alto, recuerden, la velocidad es 0. En el punto más alto la velocidad es 0. Si la velocidad no es 0, va a seguir subiendo hasta que sea 0. ¿Ok? Entonces la C es falsa. Hay que tener mucho cuidado con la lectura, chiquillos, y chiquillas, de cada uno de estos ejercicios. 16. Al cambiar el techo de un estadio de baloncesto, el trabajador deja caer libremente un martillo. O sea, ojo aquí, va para abajo, ¿verdad? Recordemos que para abajo, si se deja caer, la velocidad inicial es 0 y la gravedad es positiva. Si se deja caer, el trabajador cae el martillo por accidente, el cual llega al suelo con una rapidez de 29,4 metros sobre segundo. Entonces me están dando la velocidad final, la rapidez final, que es de 29,4 metros sobre segundo, ¿vale? Ahí me están dando toda esa información. De acuerdo con el caso anterior, ¿cuál es la rapidez inicial del martillo? A ver, ¿ya? Entonces esta sería la opción A.
17. Considera el siguiente caso. El triatlón es una competencia para atletas que se realiza en un solo día sin pausas ni rondas. Consta de 3 pruebas con el siguiente orden. 0.75 kilómetros de nado, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie. Si la línea de salida y la meta se encuentran en el mismo punto y los tiempos registrados durante una competencia para un atleta son 20 minutos, 50 minutos y 30 minutos respectivamente, entonces los atletas desarrollan la mayor rapidez en la competencia de... Okay, vean esta que interesante. Me están dando diferentes distancias, entonces la distancia de 0,75 kilómetros la hace en 20 minutos. La distancia de 20 kilómetros la hace en 50 minutos. Y la distancia de 5 kilómetros la hace en 30 minutos. Aquí básicamente lo que tenemos que hacer es calcular la rapidez en cada uno de los tramos. Recuerden que rapidez es distancia sobre tiempo. ¿Ok? Bueno, lo podríamos calcular o lo podemos también sacar por lógica, ¿verdad? Pero en este momento lo vamos a hacer, yo lo voy a hacer con la fórmula de la rapidez, que es distancia entre tiempo. En la primera, la rapidez es de 0,038 kilómetros por minuto. En la segunda, 20 entre 50 nos da 0,4 kilómetros por minuto. Y en la última, 5 entre 30 nos da 0,17 kilómetros por minuto. Vean que la más grande o la velocidad más alta es la segunda, la de ciclismo, ¿verdad? Que hasta tiene lógica porque van montados en bicicleta, obviamente van a ir más rápido en bicicleta que pues, a pie o nadando, ¿verdad? Entonces la mayor velocidad es 0,4, porque la otra es 0,0 y la otra es 0,1, entonces 0,4 es la más veloz. Ciclismo. ¿Ok? Nos queda, bueno, las leyes de Newton, entonces el jueves vamos a hablar sobre las leyes de Newton, creo que es que ya les di mucha información y no quiero tampoco saturarles, ¿verdad? Ni agobiarles, más bien, pues si pueden dedicar un tiempito para realizar estos ejercicios que ya hicimos de los primeros temas, regresemos a los temas para verlos. Ya vimos magnitudes físicas y movimiento de los cuerpos. Movimiento de los cuerpos es el de los temas más grandes de física, por así decirlo, en esta cuestión de las pruebas estandarizadas. Entonces me alegra haberlo podido ver. Vimos movimiento rectilíneo uniforme, vimos movimiento acelerado y vimos caída libre. Si ustedes lo notaron, la única fórmula que necesitamos fue la de rapidez y velocidad. La de rapidez, distancia entre tiempo y velocidad, desplazamiento entre tiempo, ¿verdad? Las fórmulas no vienen en la prueba, entonces esas son fórmulas que hay que tener que manejar. Además de las características del movimiento en caída libre, ¿verdad? Cuando va para arriba, cuando va para abajo. Y recordar también los conceptos de movimiento rectilíneo uniforme y de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cómo reconocer uno y otro desde sus características, ¿verdad? De cambio de velocidad en el acelerado y velocidad constante en el uniforme. Nos quedan estos otros temas. El jueves vamos a trabajar, la idea sería trabajar con leyes de Newton, gravitación universal y trabajo y energía. ¿Okay? Hacerlos el jueves para dejar para el próximo martes hidrostática y electrostática, en el mejor de los casos. ¿Está bien? Voy a detener la grabación.